¿Cuál es la intención que yo tengo al orar? Sabemos que de la oración hemos hablado tantas veces y cuando hablamos de oración sabemos que orar es hablar con Dios, es tener este tiempo especial de comunión con Él, de saber que nosotros vamos a entrar a la presencia del más grande e importante, Dios del cielo. Pero a la hora de orar, a la hora de hablar con Dios, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué queremos provocar con nuestra oración? ¿Sabes? Hay muchas cosas que provocamos o que queremos nosotros provocar con nuestra oración. Algunos de nosotros queremos sorprender a Dios con palabras elocuentes, con palabras bonitas. A veces venir a la presencia de Dios y haciéndole, diciendo tantas cosas, pero en el fondo sabemos que estamos mal y que lo que decimos no va acorde con lo que sentimos ni lo que vivimos. ¿Sabe que una oración sincera es la base para poder comenzar a tener efectividad en ella? ¿Cuántos hombres de Dios comenzaron a orar? Algunos de ellos con oraciones erróneas. La Biblia relata de aquel hombre que dice que oraba dándose golpe en el pecho y diciendo que él ayunaba, que daba diezmo, que daba limosna, o sea que hacía de todo. Pero dice Jesús que había otro publicano que dice que oraba y pedía perdón y decía, ten misericordia de mí que soy pecador. Y el Señor dice que uno se fue justificado y el otro oraba consigo mismo. Qué triste de que a la hora de orar queramos sorprender con palabras bonitas y elocuentes. Y no quiere decir que las palabras bonitas no tengan valor delante de Dios, pero sí la intención del corazón. ¿Sabe? Dios está levantando una oración, una generación de hombres y mujeres que oren con el corazón, que se rindan a Dios siendo sinceros con lo que tienen, que no vengan con una careta delante de la presencia de Dios. Dios de antemano conoce nuestra intención. Nuestra manera de orar no es lo que va a hacer que sorprendamos a Dios, sino nuestra intención en la oración provocará que la mano de Dios obre a nuestro favor. Porque de hecho dice que antes que nosotros clamemos ya Dios nos ha oído. O sea, antes de abrir la boca, Dios conoce lo que necesitamos, cómo venimos delante de su presencia. Por tal razón Dios no quiere que vengamos con careta, sino que vengamos transparente. ¿Sabe qué? El lugar de oración es el lugar en donde Dios te invita a ser tú, a ser sincero, a no venir con máscara, porque tu sinceridad y mi sinceridad va a hacer que nuestro Dios obre a nuestro favor. Nuestra sinceridad delante de Dios va a hacer que Dios trabaje en nuestra vida. El reconocimiento de mi conducta, de mi personalidad, de mi necesidad de Dios va a provocar de que Dios actúe a favor mío. Este es un tiempo decisivo para que nosotros como iglesia comencemos a cambiar ciertos hábitos en la manera de orar. ¿Sabe qué? Si tú y yo queremos aprender a orar de manera efectiva, vayamos a la historia de Daniel. En Daniel capítulo 9 relata tan claramente cuáles son los pasos necesarios para una oración eficaz. De hecho, Daniel capítulo 9 versículo 2 habla y dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros y en el número de los años que había Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, de que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuál es la oración que Dios oye? ¿Cuál es la oración que toca el corazón de Dios? Aquella oración que comienza con humillación. Dice que Daniel comienza a orar y a rogarle a Dios. Directamente fue a su presencia a hablar con Dios, pero fue un diálogo de angustia, de ruego por una preocupación que estaba en el corazón de Daniel. Y dice que cuando Daniel entra en oración, no solamente lo hizo con oración, sino se fue también en el sacrificio del ayuno.
Mientras él ayunaba, se puso ropa áspera de silicio y ceniza y comenzó a clamar a Dios. Pero me encanta que Daniel, cuando va a la presencia de Dios, no va justificándose, sino va reconociendo la condición de él y de su pueblo. Y él oró a Dios y comenzó a confesarle su pecado. ¿Sabe qué? Una de las cosas que va a hacer que nosotros ganemos el favor de Dios es no venir a sorprenderle con palabras bonitas, sino ir sinceramente a reconocer delante de Él nuestra condición. Una de las cosas que estamos entendiendo en este tiempo, que mientras más buscamos a Dios, más vamos a ver nuestra condición. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios hace ver nuestro pecado. Por eso es que el que busca a Dios de manera correcta va a tener cambio en su vida. Todo ser humano que busque a Dios humillado va a reconocer su condición, porque Dios es tan santo y nosotros somos naturaleza pecadora. Somos malos, somos pecadores, y como somos pecadores por naturaleza, ese pecado siempre está delante de nosotros, y cuando nos acercamos a Dios, esa santidad de Dios nos revela lo oculto que tenemos. Me encanta que Daniel no fue a justificarse. Daniel fue delante de Dios. Otra cosa que Daniel hizo, que no fue egoísta. Daniel en su oración no se enfocó solo en él, sino que se preocupó por la situación de un pueblo que estaba en un cautiverio y que se supone que se había cumplido el tiempo del cautiverio. Y Daniel se angustia por su nación. Daniel no estaba en una situación mal, todo lo contrario. Daniel estaba en un momento en donde él tenía posición, aunque estaba como esclavo, pero tenía muchos privilegios y estaba en lugares altos y era respetado. Pero aún así, Daniel lloraba y rogaba y gemía a Dios por la necesidad de su pueblo. ¿Sabe qué? Dios, número uno, ve la intención de nuestro corazón. Dios ama que reconozcamos delante de Él nuestra condición. No vayamos con caretas, seamos auténticos con Dios. En el mundo estamos cansados de estar escondidos, de escondernos detrás de una pantalla. Pero delante de Dios somos tal cual, y es lo que Dios quiere. Daniel fue tal cual él era y reconoció delante de Dios quién era, cómo estaba y cómo estaba su pueblo. Aunque Daniel era un hombre que temía a Dios, ese temor hacia Dios no lo hizo venir con una máscara. Un hombre que oraba 3 veces al día, y eso no lo hizo enorgullecerse, todo lo contrario. Le dijo: Dios, reconozco que estoy mal, que mi pueblo está mal. Y eso hizo que Jehová derramara gloria sobre Daniel. Y ¿sabes qué? Me encanta que ese episodio de Daniel provocó que los ángeles de Dios descendieran. Una oración con buena intención no solamente va a provocar que Dios te escuche, sino va a provocar que Dios te responda. Y la respuesta de Dios va a hacer que se activen ángeles a nuestro favor. Ángeles mensajeros, guerreros. ¿Qué estamos provocando con nuestra oración? ¿Cuál es la intención correcta? ¿Sabe qué? Si queremos ver más peticiones contestadas, tendremos que ser más sinceros para con Dios. Este es un tiempo que, como hombres y mujeres de Dios, Dios nos está llamando no a querer sorprenderlo con nuestra elocuencia, sino a derramar nuestros corazones, a hacer oraciones menos egoístas, a no solo pensar en nosotros, sino en una humanidad que se pierde. Jesucristo habló en el libro de Ezequiel que él buscó a alguien que se parara en la brecha y no lo halló. ¿Sabe? Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha, que clamen, que giman, que se rindan delante de la presencia de Dios, que se humillen, reconociendo su condición, reconociendo que dependen de Dios y que sin Dios nada pueden hacer. Él lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Este es un tiempo decisivo para nosotros como iglesia, poder saber y entender que dependemos totalmente de Dios. Recuerda, nuestras largas oraciones son buenas si vienen de un corazón sincero, pero a Dios no lo va a sorprender cuánto ores, sino con la intención que ores. A Dios no lo va a sorprender cuánto gritemos, sino qué hay en nuestros corazones al gritar, al llorar, al gemir delante de Él. Esto va a provocar que vivamos una vida de excelencia. Y no solo esto, sino que nuestra fe aumentará, porque veremos respuesta, manifestación de gloria. Los ángeles de Dios subir y bajar, trayendo respuesta y fortaleciendo nuestra vida, protección para lo nuestro, nuestra familia, nuestra generación, nuestra comunidad, nuestros países. Vamos a comenzar a notar cómo Dios se glorifica en estas situaciones. Tiempo de comenzar a activarnos en lo sobrenatural. Tiempo de comenzar a creer
que el Dios del cielo va a comenzar a contestar peticiones correctas, va a comenzar a responder aquellas peticiones que hacen que su corazón se goce. Fue tan hermoso todo lo que Daniel vivió. Daniel se metió a orar por su pueblo, pero recibió palabra de parte de Dios, recibió fortaleza y aún recibió elogio. Hay momentos en donde Dios le habló a través del ángel y le dijo que él era muy amado en los cielos. ¿Por qué? Porque Daniel, al orar sin tener envidia y sin tener egoísmo, provocó que Dios no solamente contestara la petición de su pueblo, sino que también contestara su petición personal. ¿Sabe qué, amigo? Quizás tú eres de aquellos que le habla a Dios y que le ora a Dios a pesar de que sabes que no estás haciendo su voluntad. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que te entregues a Él para poder hacer oraciones efectivas. Y tienes que hacerlo rindiendo tu corazón, diciéndole: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y pecadora. Inscríbeme en el libro de la vida y no lo borres nunca. Quita de mí todo lo que me aleja de ti. Desde hoy prometo servirte en el nombre de Jesús. Si haces esta oración, te aseguro que vas a comenzar a ver la vida en Dios diferente. Y a ti, iglesia, recuerda, es tiempo de caminar sin detenernos, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.